hijas o parientas mujeres casadas con el personaje gobernante o con alguno de los miembros de su familia. Entonces aquí tenemos, puede ver usted otra cosa interesante, un trono idéntico al que acabamos de ver en Tacalica Baja. Lamentablemente, pues en Caminar Juyú la destrucción ha sido muy intensa y el siglo XX fue implacable con Caminar Juyú, entonces no ha aparecido el trono, pero de repente por allí aparecerá. Pasemos. Y aquí tenemos el montículo del Chay en su primera fase. Aquí tenemos la arquitectura de barro. Puede ver usted el sol. Se supone que es el mascarón que representa al sol viejo, ¿verdad? Aquí vemos sus ojos, su banda, está como los reyes, revestido con una banda en la frente, tiene una gran nariguera, el objeto que le protege la nariz en las batallas, y tenía más elementos decorativos. Recuerde, por favor, aunque esto es de barro, estaban pintadas de rojo. Entonces, esto debió ser espectacular en su momento. Todavía lo es en el siglo XXI, está en muy malas condiciones de conservación. Lamentablemente el Ministerio de Cultura no hace mucho por protegerlo, pero allí nos queda como un recuerdo de la grandeza de esta ciudad. La segunda fase, también construida en el preclásico tardío o tal vez principios del clásico, ¿verdad? Tenemos la segunda fase constructiva del montículo del Chay y aquí están los nódulos de obsidiana por los que eran elementos decorativos de la estructura y que hicieron que recibiera el nombre del Chay. Aquí tenemos la escalinata por la que el gobernante y el celebrante deben haber subido a la parte superior y seguramente tenía una estructura de material perecedero como el habitáculo del templo. Pero este edificio revestido, pintado de rojo en una plaza, debió ser un espectáculo impresionante para sus espectadores. Esta es la zona 5. El camellón fue alterado para construir una pista de ciclismo, ¿verdad? Para los ciclistas, pero todavía en estas partes usted puede encontrar fragmentos de obsidiana, fragmentos de cerámica que nos dice que Caminar Juyú se extendía hasta la zona 5 y hay reportes de que hubo mucho más montículos. ¿Dónde están? Han desaparecido, ¿verdad? Para construir no solo la vía de circulación de vehículos, sino las viviendas que están allí. Ya en el parque, en el sitio arqueológico, podemos visitar una réplica de la Estela 11 y vemos al gobernante con todos los atuendos del poder. Observe una cosa simpática. El personaje, el gobernante, en el preclásico tardío, aparece descalzo, aparece sin sandalias. Tiene tobilleras, pero no tiene caites, no tiene sandalias, no los necesita. Seguramente está de pie sobre un elemento que probablemente representa el cosmos, el mundo, pero es probable que nuestros gobernantes fueran llevados en sillas de manos, no se ensuciaba sus pies. Y vea usted todos los elementos de poder, y aquí vamos a encontrar la relación siempre del ave, el ave mitológica que vamos a ver en otras obras de arte. Pasemos. En el sitio, los arqueólogos recientemente colocaron imitando un poco lo que ocurrió en el Naranjo, algunos monumentos verticales, ¿verdad? Y quedaron colocados, están fuera de su contexto original, pero por lo menos están preservados. Pasemos. Y el gran montículo de la Culebra, por favor, 4,5 kilómetros de extensión. Actualmente usted lo ve como una montañita, pero originalmente era una serie de pirámides escalonadas que al final, siempre en el preclásico temprano, se unificaron. El montículo sirvió como elemento defensivo y también como captador de agua. Entonces nos habla de esa gran cantidad de personas que participan. Fíjese, construir un monumento de 4,5 kilómetros representa mucha población y representa una gran organización, con gente que pensaba como usted acaba de hacerlo, ¿verdad? Multiplicando 20, sacando raíces cuadradas y demás. Entonces, esto es lo que nos queda de este periodo. Pasemos. En la entrada a Pérez Roosevelt, uno de los montículos que ha logrado sobrevivir a la construcción de centros comerciales. Este es en el otro lado, ¿verdad? Este está protegido. Pasemos. En la Universidad de San Carlos, el montículo de San Carlos,
también todo lo que estamos viendo es del preclásico tardío. En Miraflores, en el museo, lo que queda de otro montículo y cómo era, pues debió ser así. Aquí tenemos la laguna, el Gran Canal, que está a 6 metros debajo de la calle de San Jorge, ¿verdad? De la colonia San Jorge, y aquí pasa el periférico ahora, ¿verdad? Todo demolido en aras de lo que se consideró el progreso en el siglo XX. Entonces vemos cómo todas las estructuras son escalonadas, todas pintadas de rojo, y lo simpático, ¿verdad?, con construcciones de materiales perecederos para los habitáculos, tanto para la residencia de la élite como para la residencia de la gente común, como para los templos. Pasemos. Una vista de lo mismo, solamente que desde el aire. Si usted se da cuenta, esta es la imagen que se sobrepuso a la de Google que vimos al principio. Pasemos. Y una vista en perspectiva que nos deslumbra. Vea usted, regrese, disculpe. Vea usted, aquí lo que nos dejó el artista es ver los canalitos para los regadíos. Pasemos. Y en el 2007, que es esta foto, puede ver usted lo que quedaba del sitio arqueológico, ¿verdad? El Gran Montículo del Mogoy y otras partes relativamente protegidas. Aquí tenemos un dibujo que hizo un arqueólogo sobre el corte del Montículo de la Culebra, y entonces vemos que en algún momento tuvo un canal y después se fueron construyendo otras etapas se fueron construyendo las estructuras piramidales que dan origen a este gigantesco montículo. Aquí tenemos en el cementerio general los montículos también de Caminar Juyú que han sido pues utilizados para panteones y mausoleos. Aquí podemos ver en el monumento dedicado a los poetas, la parte inferior es otro montículo de Caminar Juyú. Aquí vemos el corte que se hizo en el siglo XIX y se coloca un muro de ladrillo para dar estabilidad, y cómo se coloca un monumento funerario, un mausoleo en la parte superior. Esta misma parte del montículo que daba origen a la Acrópolis, ¿verdad? Y aquí tenemos otros cortes, siempre con muro de consolidación en ladrillo y cortes más recientes que se han hecho. Esto es también en la colonia Castillo Lara. Vea usted, todavía nos deja ver la forma de la estructura piramidal. Pasemos. Aquí está el montículo de San José Mercantil, siempre en la zona 7, la parte superior. El montículo es muy grande, ocupa una manzana de terreno, entonces la parte superior fue acondicionada para parque de diversiones, para parque infantil. Entonces puede ver usted la amplitud que tiene en la parte superior ese montículo. Esto es siempre en una colonia en la zona 7, ¿verdad? Pues se convirtió en parque, pero en realidad pues es lo que queda de un montículo. En la parte superior de ese montículo uno puede ver hacia esta edificación, que es justamente donde estaba la laguna de Miraflores. Muy bien, un antropólogo propuso, y me parece interesante, que Caminar Juyú fue el cerro o trono del maguey. Es el nombre que dan todas las dinastías como su lugar de origen. Además, también hay otro nombre interesante en muchas inscripciones glíficas, que es Jonomuquitz, que son las 5 montañas. Observe el panorama que podía verse desde las bases piramidales en la parte superior de Caminar Juyú. Las 5 montañas, pero una de ellas expulsando fuego, es el volcán de Pacaya. Entonces esto nos dice que la ciudad no solo es económicamente importante, es políticamente importante, sino que es religiosamente importante, porque este fenómeno no se aprecia en todas partes. Pero sobre todo, si tenemos una élite con una secuencia dinástica muy bien marcada en el monumento 65, de allí proceden algunas de las dinastías que vamos a ver en el periodo clásico. Bien, continuando con Caminar Juyú, le presento el plano de la ciudad de Guatemala de 1776. Pasemos. Y acá los cuerpos de agua que son
aguadas, que son lagunas artificiales, que encontraron los españoles. Lo que ahora es el Parque Central, la Plaza Mayor y parte de la Catedral, encontraron una aguada. Está documentado que se construyeron cloacas para liberar esa agua, y enfrente, donde ahora está el Parque Centenario y la Biblioteca Nacional, y enfrente, donde ahora está el Parque Centenario y la Biblioteca Nacional, hubo un montículo. Hubo otro montículo atrás del edificio de correos, en la parte hacia la Octava Avenida. Sabemos a este cuerpo de agua, que era el más grande, conocido después como la Laguna de San Juan de Dios, donde incluso hubo personas que se ahogaron porque era bastante profundo en la época de lluvias. ¿Se recuerda la primera foto que vimos de la Blanca? Haga idea que esto es el paisaje. Y por último, ¿verdad?, dos montículos importantes, la Loma del Cielito y la Loma del Calvario. Aunque el Calvario estaba construido sobre una base de roca natural y encima se modificó. Y aquí le pongo la ubicación de la Laguna del Soldado. Después vamos a ver algunas imágenes. Pase. Aquí está lo que quedaba de la Laguna del Soldado en 1875. ¿Por qué se secó? Porque era una aguada, era una laguna artificial. Entonces, en la época de los habitantes de Caminaljuyu, debió haber sido mucho más profunda, mejor, se cuidaba precisamente para los regadíos, y aquí vemos la construcción del siglo XIX. Pasemos. Aquí vemos el antiguo Calvario y vemos las dimensiones del montículo. La base de roca sólida estaba más o menos en esta parte, pero el resto era de barro. Era tan útil y tan apreciado ese barro que una persona a finales del siglo XIX, en la parte de atrás, empezó a hacer adobes y ladrillos con ese material porque era de buena calidad. Entonces se le prohibió porque ponía en riesgo la estructura de la iglesia. Al final, pues el gobierno de Juan José Arévalo decidió que había que demolerlo todo, ¿verdad?, para ampliar la Sexta Avenida. Pero aquí teníamos un resto de un montículo prehispánico. Pasemos. Aquí tenemos otra foto. Estos niños, puede ver usted que están sentados en una loma, en una montañita. Pero en realidad no es una montaña, es el antiguo montículo del Cielito. Donde ahora está el Cielito, en la 18 calle, entre Séptima y Octava Avenidas, era otro montículo prehispánico, que estaba en eje oriente-poniente con el montículo del Calvario. Entonces vea usted, aquí tenemos la actual Séptima Avenida y puede ver la elevación. Debe haber sido muy parecido, o sea, era un compañerito, era un gemelo de la otra base piramidal. Pasemos. Bueno, Caminaljuyu nos deja impresionados. Era casi del tamaño de la ciudad de Guatemala, en algunas partes era incluso más extensa, pero la ciudad, o por lo menos el reino, que era verdaderamente impresionante, es el mirador Nagbe Tintal. Aparentemente, los cholanos lo llamaban Can, y es un complejo político que no está muy bien comprendido, porque nos falta que los arqueólogos descubran más cosas, pero que parece ser una sola unidad política. Pasemos. Esto es el aspecto que ofrecía hace algunos años el mirador. Y esta fotografía es de cuando se publicó el hallazgo de este hermoso relieve. Y usted ya conoce esta imagen. Es un dibujo que nos muestra el aspecto que debió tener el mirador en el preclásico tardío. Era una ciudad impresionante. Impresionante desde cualquier punto de vista. El complejo de la Danta está ubicado sobre una plataforma artificial de 1000 metros de largo, 600 de ancho, y llegó a los 70 metros de altura en la parte superior. Era verdaderamente colosal. Y vea usted, el dibujo es maravilloso, nos muestra todas las estructuras y con la figura humana, para que nos hagamos idea de cuál es la escala, ¿verdad? Aquí ve usted, y aquí sería el suelo natural. La aguada, ¿verdad?, la laguneta artificial, el depósito de agua, y así la ciudad era impactante, verdaderamente impactante. En su época, solo había una ciudad más grande que esta en el mundo, que es la ciudad de Roma, ¿verdad? Era impactante. Recuerde, por favor, según los hallazgos más
recientes son una unidad política, 3 núcleos urbanos, lo que llamamos el Mirador, lo que llamamos Nakbe y lo que llamamos Tintal. Pasemos. Este es otro dibujo artístico que nos muestra el aspecto que tiene la Danta visto desde el frente con esta plaza. Mire el tamaño de la plaza. Estos puntitos representan la figura humana, es decir, son verdaderamente impactantes. Y luego, esto es lo que va a ocasionar su declive, ¿verdad? El uso de los recursos necesarios para construcciones tan impresionantes. Pasemos. Bien, aquí ya tenemos definitivamente el señorío del Kuhulahau, el señor sagrado. Según Richard Hansen, él supone que lo que él encontró en una vasija con una secuencia numérica en retroceso que no coincide con el periodo clásico y sí coincide con el preclásico, él nos dice que hacia el 292 ya está un gobernante con su propio nombre, ¿verdad? Traducido como 2 manos, 2 piernas, cielo, y que utiliza el título de Calomté. Calomté es el señor de señores. ¿Por qué es el Calomté? Porque controla Tintal, que está a 20 kilómetros, con su propia calzada que los comunica, y Nakbe a 13 kilómetros. Es un reino impresionante. Impresionante. No hay palabra para describirlo. Debe haber sido maravilloso conocer ese lugar en esa época. Pasemos. Aquí tenemos pues un esquema, ¿verdad? Un diagrama que nos muestra los trabajos realizados en el Mirador con sus respectivas y grandes calzadas. Pasemos. Aquí tenemos una mejor perspectiva de la base piramidal sobre la que están hechos los murales en relieve, ¿verdad? Siempre con elementos de la creación, ¿verdad? En este caso, los héroes gemelos que van al inframundo a buscar a su papá. Pasemos. Esta es otra estructura y vemos también el uso de inmensos relieves en estuco. Y aquí tenemos un personaje, ¿verdad? Podemos ver claramente sus ojos, su nariguera, ¿verdad? Igual, consideremos. Mientras en Caminar Juyú se está construyendo en barro por la escasez de piedra de buena calidad, en Can se está construyendo en mampostería con revestimiento de estuco. Pasemos. Tintal, la otra unidad, el otro centro urbano que pertenece a la unidad política, ¿verdad? Tiene su calzada y desde aquí la vista que ofrece el mirador. Pasemos. En Nakbe, algunas de las construcciones del periodo preclásico tardío. Bien, entonces nos ha dejado deslumbrados por completo el mirador. Tenemos que emigrar a otro reino más reciente, no es tan antiguo como el mirador, pero que ha sido muy elogiado por este monumento. Es la ciudad de Izapa. Pasemos, disculpe. Fechado alrededor del 250 de nuestra era. Ya Tagalicabaja era muy antigua, Monte Alto era antigua, ya Caminar Juyú era antigua, cuando se levanta este monumento, se erige este monumento. Y aquí, aparentemente, se está exaltando un gobierno dentro de un mito de la creación, ¿verdad? Incluso se ha supuesto que esto son actividades comerciales. Pero lo que hace suponer, ¿verdad?, que es un aspecto más religioso es la presencia del agua, como que están emergiendo de las aguas, como que está empezando el mundo. Pero, ¿cómo empieza el mundo? Cuando los gobernantes asumen el poder. Pasemos. Y en esta época tenemos en Mutul, ¿verdad?, la fundación de la dinastía. Yaxchepchok. A mí no me deja de parecer muy tentador que el nombre de Yaxchepchok aparezca en un hueso de Caminar Juyú. ¿Por qué? Porque si es verdad lo que propuso este señor antropólogo y de Caminar Juyú proceden todas las dinastías, pues aquí tendríamos el primer testimonio de un personaje que procede de Caminar Juyú y que llega a fundar su dinastía a una población relativamente pequeña que es subsidiaria de este gran reino de Can y que es Mutul,
¿verdad? A la que nosotros vamos a llamar Tikal. Pasemos. Otros reinos del preclásico tardío, el famosísimo Siancán o Huachactún, con este edificio que es un observatorio astronómico. Pasemos. Y el aspecto que debió tener en su época de apogeo, ¿verdad? Este observatorio astronómico en el preclásico tardío, y que es famosísimo porque desde esta posición puede verse los solsticios y equinoccios. Entonces, es, digamos, en su época, en la primera mitad del siglo XX, era así como el hallazgo más importante. Observen todo lo que ellos conocen del cielo. Ahora que usted acaba de hacer su ejercicio con la numeración, con el sistema vigesimal, pues dice, no era tan difícil, es simplemente observar, pero había que observar. Y esta gente lo hizo y construyó a partir de esa observación. Pasemos. Y tenemos el reino de Sots o Campat, ¿verdad? Chilonché, en la parte del río Mopán, que tiene este extraordinario relieve, que aparentemente representa siempre esta figura emergente que es aparentemente Cahuac, ¿verdad? El ser sobre el que estamos parados.